Buenas tardes ya prácticamente a todos y a todas. Vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, ministro de Inclusión y Seguridad Social. Aunque algunos de los invitados ya no están por cuestiones de horarios y se han repetido ya varias veces el reconocimiento por vuestra presencia, lo hago de forma sintética. Presidente del Consejo Económico y Social, director de la Oficina de la OIT en España, representantes de partidos políticos, asociaciones, embajadas, compañeros de comisiones obreras, anteriores secretarios generales, Antonio Ignacio, encausados y condenados en el 1001, militantes, amigos, amigas, compañeros de otras organizaciones y sindicatos, por supuesto, compañero Pepe Álvarez, Antonio Garamendi, presidente de la COE, María José, representante de la asociación UATAE, en fin, empresas, fundaciones. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos por vuestra asistencia a la jornada inaugural de nuestro 12º Congreso. Es para el sindicato, es para nosotros y para nosotras un honor poder contar con vuestra presencia en el acto democrático por excelencia de una organización sindical como esta. Quiero empezar esta intervención, que espero no alargar, recordando a las personas que han fallecido durante esta pandemia, aunque ya se haya dicho, y a todas las personas allegadas y a sus familiares. Hemos vivido un drama colectivo que solo la necesidad de sobrevivir y salir adelante y la capacidad de metabolización que tiene el ser humano nos ha permitido digerir. Y especialmente quiero recordar a quienes más sufrieron, generacionalmente hablando, la pandemia. A las generaciones de gentes más mayores. Muchos y muchas que nacieron en la posguerra, que atravesaron casi 3/4 partes de un siglo duro, de una dictadura, de unos años en los que pasaron necesidad y hambre, del que emigraron o en el que emigraron, unas generaciones que posteriormente vivieron la transformación democrática de su país y que en una última fase de su vida, quizás con una pensión que les permitía una existencia digna, quizás con una pensión que les sirvió para ayudar a sus hijos e hijas en la anterior crisis, se vieron sorprendidas por una pandemia que les cegó la vida. Pero además de este recuerdo, quiero hacer algo que no se hace mucho en España, y es un ejercicio de reconocimiento colectivo a lo que hemos hecho. Nadie te enseña ni te programa para afrontar una pandemia. La rápida extensión de un virus del que no sabíamos nada, pero que pronto comprobamos que podía ser letal y que nos exigió un cambio de vida traumático en el plazo de apenas una semana. Nadie te enseña ni te programa para afrontar un confinamiento de meses sin apenas poder salir de casa, renunciando a las rutinas habituales, al contacto con amigos, con familiares, a pasear libremente o relacionarte como has hecho toda tu vida. Nadie te enseña ni te programa para paralizar la actividad económica, para tener que afrontar el abismo de lo que supone que millones de personas, que cientos de miles de empresas tengan que interrumpir súbitamente su actividad o verla reducida a la mínima expresión. Antes comentaba en los pasillos con María Jesús Montero cuando me llamó para trasladar, como veíamos, lo de la paralización de toda la actividad no esencial y lo del famoso permiso retribuido recuperable y la sensación de absoluta distopía que tienes cuando un gobierno te llama para consultar una decisión de esta trascendencia. Nadie te enseña ni te programa para ver desbordadas las plantas de un hospital, para ver colapsarse las UCIs, para tener a la gente tirada por el suelo en las salas de espera de los centros sanitarios, como me contaba Andrés, nuestro delegado en el clínico, el día que yo mismo di positivo en una prueba. Nadie te enseña y te programa para preparar la incorporación a las aulas del alumnado cuando aún estaba lejos la opción de una vacuna que nos inmunizara. Estará por ahí, no sé dónde, Paco, nuestro secretario general de Enseñanza, cuando nos hablaba de la presencialidad segura en una rueda de prensa, y yo le decía, Paco, ¿tú estás seguro de pedir esto?
porque como haya una ola de contagios nos van a crujir. Bueno, sensación de corresponsabilidad, de compromiso y de valentía de una organización sindical como la nuestra, y aprovecho para hacer un reconocimiento a todo el personal docente de España. Nadie te enseña ni te programa para ir a reponer las baldas de un supermercado en plena ola de contagios, a conducir un autobús mirando a los pasajeros con una mascarilla, con pinta de llevar puesta bastantes más días de los recomendados, de cambiar el pañal en una residencia de ancianos entre noticias de muertos en las residencias o irte a trabajar a un invernadero en una camioneta compartida. Nadie te enseña ni te programa a hacer cosas que hemos hecho y que hemos superado. El 24 de junio de 2020, los sindicatos, junto con decenas de amigos del mundo de la cultura, de la ciencia y del periodismo, convocábamos concentraciones en toda España para el día 28 de ese mismo mes de junio bajo el eslogan «Vamos a salir». Y hemos salido, estamos saliendo. Hemos salido porque contamos con una clase trabajadora que a la hora de la verdad es la que saca adelante el país, como ha sido toda la vida. Desde el supermercado, desde el autobús, desde la fábrica, desde el campo, el hospital, la escuela o la residencia. Porque hemos contado con una ciudadanía que ha dado un ejemplo mayoritario, muy mayoritario, de civismo, de autocontención. Cuando vemos las noticias que llegan desde Italia, por ejemplo, o el contexto en el que se produjo el ataque fascista a la sede de la CGIL, nos hemos enterado que hay 6 millones de personas en un país vecino que han decidido no vacunarse. Pues bien, ese efecto en España, el antivacunas me refiero, el fascista habría otra cosa que hablar, es residual y es parte también de la cultura cívica de este país. Hemos salido o estamos saliendo porque contamos con instituciones, con agentes sociales que hemos acordado más de una decena de acuerdos que han contribuido a salvar millones de empleos y decenas de miles de empresas. También protocolos de incorporación segura a los centros de trabajo o a la prestación del trabajo a distancia, como aquí ya se ha dicho. Hagamos un ejercicio de ficción, un contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera ocurrido en España si no contásemos con un sistema público de salud que, con todas las mermas o recortes que se quiera, que son ciertas y que hay que revertir, es un sistema universal y que ha sido clave para contener el tsunami de la pandemia, pero que también ha sido clave para que el proceso de vacunación sea de los más eficaces o el más eficaz del mundo? ¿Qué hubiese ocurrido si el 12 de marzo del año 2020 no hubiera estado encima de la mesa del Gobierno de España una propuesta para la regulación exprés de los ERTE pactada entre sindicatos y organizaciones empresariales que apenas unos días después, con modificaciones, es cierto, veía la luz en el Consejo de Ministros y de Ministras y a la que se acogían en apenas 2 meses 500.000 de empresas y más de 3,5 millones de personas trabajadoras? ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiéramos contado con un sistema público de pensiones que, pese a ser manifiestamente mejorable en sus prestaciones más bajas, ha nutrido de una renta garantizada a casi 10 millones de personas pensionistas? ¿Qué hubiese ocurrido no solo en esta pandemia, no solo en esta crisis, sino sobre todo en la anterior, si esas pensiones que protegieron no solo la renta de los pensionistas, sino muchas veces la de sus hijos e hijas o sus nietos, hubiera dependido de un sistema de capitalización fluctuante en función de los mercados financieros? Yo quiero hoy aquí reconocer el papel de corresponsabilidad que hemos jugado sindicatos y organizaciones empresariales, acordando con el Gobierno medidas que han paliado los efectos demoledores de la pandemia. También otros acuerdos que hemos alcanzado en otros ámbitos, particularmente autonómicos, con gobiernos además de distinto signo y que en mayor o en menor medida también han contribuido para paliar esos efectos demoledores. España ha hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes ante esta crisis. Por primera vez, la caída del empleo es inferior a la caída global de la economía. Pero pese a este esfuerzo, hemos estado lejos como país de proteger todas las situaciones de necesidad, lo que debe ser un reto para mejorar nuestros modelos de protección social. La desigualdad
Incluso la pobreza y la pobreza severa no solo no han desaparecido, sino que se han visto agravados en los últimos tiempos. Seguimos teniendo un país que transita bajo el radar de las estadísticas oficiales, un país en B, que trabaja sin contrato, para los que verse afectado por un ERTE es mucho más gravoso que verse con una prestación del 70% de su salario, porque parte de sus ingresos ordinarios en tiempos de normalidad no figuran en ningún registro ni en ninguna base de cotización. Hemos salido, en definitiva, estamos saliendo de esta por la actitud de millones de personas, por la abnegación de la gente corriente, que sabe apretar los riñones cuando toca y que está lejos del narcisismo idiota con el que a veces se quiere caracterizar a la sociedad española y particularmente a la juventud. Pero hemos salido de esta no solo por la actitud encomiable de millones de personas, sino porque cuando miramos por la ventana y nos preguntamos ¿qué es la sociedad?, no decimos aquella vieja frase de tal cosa, la sociedad, no existe. Lo que existe son hombres y mujeres individuales, existen las familias, como dijo Margaret Thatcher. Vaya si existe la sociedad. Aplaudía a las 8 de la tarde en las ventanas. Lo que no ha existido nunca, y menos cuando todo se viene abajo, es ninguna mano invisible que nos salve de nada. Las manos, en la crisis, en la pandemia, eran bien visibles, y eran las del personal sanitario, las del maestro y la maestra, las del policía o el guardia civil, las que reponían las baldas en el supermercado, cambiaban el pañal orinado en una residencia, eran las manos del volante que nos llevaba a trabajar o la mano, esta sí que invisible y a veces infantil, que en un país remoto elaboraba mascarillas o las que intentaban transformar la producción de un componente del automóvil en un respirador improvisado, porque durante demasiado tiempo se nos había olvidado que quedarse sin industria puede hacer que se corten las cadenas de suministros esenciales y habíamos abrazado aquello de que la mejor política industrial es la que no se hace. Pero tenemos que mirar fundamentalmente hacia adelante y para eso estamos aquí. España, como el resto de países, afronta retos muy trascendentes en los próximos años. Algunos relacionados con la pandemia y la crisis asociada a ella, otros acelerados por esta pandemia y otros que venían ya de serie. Estamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en la transformación productiva de nuestro país. Los recursos europeos y la finalidad de los mismos son una magnífica oportunidad, sobre todo si se emplean bien y movilizan también inversión privada. Pero desde Comisiones Obreras queremos emplazar a que se refuercen los espacios de participación, de interlocución y de diálogo social para desarrollar las políticas estratégicas que hagan esos fondos más eficaces. En nuestra opinión, nuestro país necesita reforzar las políticas de desarrollo y planificación sectorial. España ha planteado un plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado con casi 70.000 millones de euros en transferencias procedentes de los fondos Next Generation, cuyo último fin es evitar que las generaciones más jóvenes pierdan oportunidades como resultado de la pandemia. Por el momento, y a diferencia de otros países, no hemos hecho uso de los 70.500 millones en créditos blandos disponibles dentro del citado mecanismo. Sí lo han hecho, en cambio, otros países, 7 países, por ejemplo, Italia. Italia, además de todas las transferencias, invertirá el total de créditos habilitados hasta llegar a los 122.600 millones de euros. También lo ha hecho Polonia, Rumanía, Portugal, Grecia, Eslovenia o Chipre. España ha planteado un plan que permitirá recuperar el nivel del PIB perdido durante la crisis en el año 2022, lo que no es poca cosa. Sin embargo, en 2024 todavía estaremos un 5% por debajo del nivel que tendríamos si no hubiera habido pandemia. Si en el futuro se ampliara ese plan de recuperación, transformación y resiliencia haciendo uso del total de créditos habilitados para España, en nuestra opinión, la recuperación del PIB sería más vigorosa y se podría llevar a un nivel similar al que hubiéramos tenido de no haber acaecido la pandemia, elevándolo en el año 2024 por encima de ese límite. Se añadirían 800.000
puestos de trabajo adicionales a los que globalmente se espera que generen este plan tal como está actualmente planteado. Instamos al Gobierno a evaluar seriamente la posibilidad de acceder a esos créditos blandos y vincularlos a una acción vigorosa en materia de transformación productiva y social, cambio en el modelo energético, impulsando el autoconsumo, la eficiencia medioambiental en edificios y viviendas, etcétera, etcétera. Desde Comisiones Obreras queremos reforzar la participación sindical en los procesos de transición y transformación en los que está embarcado nuestro país, reforzando nuestra participación en los llamados PERTE, en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Se habla continuamente, y me dirijo a la parte final, de transiciones digitales, energética, transiciones de empleo. Somos conscientes de que la confluencia de muchos de estos cambios, de estas transiciones, van a modificar muchos puestos de trabajo. Algunos desaparecerán, otros aparecerán. La mayoría se están transformando ya. Que estas transiciones sean justas depende, entre otras cosas, de la capacidad de anticipación a los cambios y la puesta en marcha de las políticas que, pensando en las personas, aprovechen las oportunidades y minimicen los riesgos que, ojo, no son pocos. Es ya un lugar común, aquí se ha dicho varias veces también, que las necesidades formativas van a aflorar en la medida en que cambien las competencias necesarias para trabajar en puestos de trabajo más digitalizados o con mayor intensidad tecnológica. Pero no es solo una cuestión de adaptación tecnológica. Habrá sectores de la economía española que no recuperen o no mantengan en el largo plazo sus niveles de empleo. ¿Va a volver nuestro país a tener 85 millones de turistas extranjeros? Es más, ¿es sostenible ese modelo? ¿Va a tener eso consecuencia en los niveles de empleo en sectores vinculados a ese turismo en zonas muy concretas de España? Si la respuesta es que sí, ¿hay sectores donde se pueden crear puestos de trabajo alternativos, por ejemplo, en la atención a las personas dependientes que obviamente necesitan o requieren de perfiles profesionales diametralmente distintos? ¿Se está organizando en algún sitio esa transición de empleo? Procesos de orientación formativo, implementación de planes de cualificación para las personas que tal vez, como digo, cambien de una profesión a otra. Sirva este ejemplo simple, en base a preguntas retóricas, para situar retos que tienen las políticas públicas, las políticas activas, pero también el papel determinante que podemos jugar los agentes sociales para facilitar esas transiciones productivas y de empleo que de alguna manera o de otra se van a dar en nuestro país. Sabéis la disposición de Comisiones Obreras a reforzar ese espacio de diálogo social permanente, de refuerzo de las políticas de transformación, que no olvidemos requieren un marco regulatorio diametralmente distinto en las relaciones laborales. Marco regulatorio que se ideó no para organizar transiciones de empleo, no para hacer frente a las disrupciones de la digitalización ni de nada. Se ideó para la devaluación salarial y eso no es lo que necesita nuestro país. Permitidme una licencia última. Todas las políticas públicas para abordar las transiciones, todas no pueden perder de vista la desigualdad. La tentación de que es el crecimiento lo que vertebra a las sociedades es un error. La crisis de legitimidades políticas e institucionales que se vivió tras la anterior crisis tuvo que ver, sí, con el deterioro de las condiciones materiales de una parte relevante de la ciudadanía, pero en mi opinión tuvo más que ver con el deterioro de las expectativas de vida y futuro de la mayor parte de la ciudadanía, de lo que algunos llaman clases medias, que en general no dejan de ser clases trabajadoras con mejor perspectiva de acceso al consumo por la vía de acceso al crédito y a la herencia como perspectiva de estabilidad patrimonial, y de lo que es la proletarización de una buena parte de la clase trabajadora. Pero es la inestabilidad vital, la creciente desigualdad percibida y la sensación de exclusión lo que explica aquello que Ortega sintetizaba en el «no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa». No perdamos de vista que no habrá políticas económicas, de empleo, políticas activas, de formación, de contratación, de lo que sea, de lo que queráis, que sean óptimas si no van acompañadas de una vertebración equitativa para facilitar el acceso a las mismas de las mayorías sociales. Si no es así, no servirán, porque la desigualdad
es el mayor disolvente de las democracias. No perdamos nunca eso de vista. Y termino. Asistís al Congreso, amigos, amigas, invitados, invitadas, de una organización que ha cerrado el actual mandato con 974.471 personas afiliadas, de las cuales el 46% son mujeres, con más de 94.000 representantes de los trabajadores y las trabajadoras elegidas democráticamente en sus centros de trabajo por millones de personas trabajadoras, de una organización con 5.637 secciones sindicales, con representantes o afiliados y afiliadas en empresas y centros de trabajo en los que trabajan el 54% de las personas asalariadas de España, con un nivel de autonomía financiera y de independencia económica derivada de que el 84,3% de nuestros ingresos proceden de la propia actividad, fundamentalmente de los 130 millones de euros, en concreto 130.180.291,11 euros en cuotas con las que el sindicato y con la que la afiliación del sindicato contribuye solidariamente a eso, al sostenimiento de su sindicato. Esas son las comisiones obreras, eso es este Congreso. Hoy estamos a las luces de este auditorio, pero surgimos desde la sombra de la clandestinidad. Somos una organización atípica que no nació en un acto constituyente, en un día D o en una hora H. Tenemos en nuestros genes el orgullo del clandestino, que no del ilegal, porque no reconocemos ninguna legitimidad para declararnos así a los delincuentes que ocuparon criminalmente el Estado durante 40 años. Pero no os vengáis arriba porque estas reflexiones ya no forman parte del espacio protocolario de este Congreso. Son de parte y nosotros somos gente revoltosa, pero cuidadosa con las formas. Y sé que ahora no toca. Ahora solo toca concluir con el agradecimiento por vuestra presencia y con vuestras intervenciones. Nos vemos en el camino.